Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Continuamos con nuestra serie de Génesis. Hoy estamos en Génesis capítulo 15, episodio número 27. Seguimos yendo a un ritmo algo lento, pero el mensaje de hoy lo amerita. Es uno de los pasajes más importantes si tú eres cristiano protestante. Ese es uno de los ejes del Antiguo Testamento, soportando lo que creemos como protestantes y lo que creemos como cristianos en general, pero específicamente el énfasis que le damos en el protestantismo a la idea de que somos salvos sin contribuir nada de nuestra cuenta. Que la forma que estamos bien con Dios no tiene absolutamente nada que ver con nuestra habilidad de serle leal o de ser obedientes. Tiene únicamente que ver con su habilidad de perdonar y salvar a aquellos que deciden creer en su sacrificio. Entonces, voy a leer todo el capítulo. Es un poco largo, es extraño. Entonces, si se te hace un poco raro lo que vamos a leer, es porque necesitas recordar que esto es cultura muy antigua. Tiene 4000 años de esas historias. Entonces, hay ciertos ritos que no entendemos al simplemente leerlo sin algún contexto histórico. Entonces, lo voy a leer primero y después lo voy a explicar. Entonces, si hay cosas que no entiendes al 100, no te preocupes. Génesis 15. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: No me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será sino que uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas. Si te es posible contarlas, y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él lo reconoció por justicia. Y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó: Oh Señor, Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y Abraham le trajo de todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, de donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante como antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el gran río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de las Kenitas, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Oramos, Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra. Y al ver un texto que a primera impresión, como varios que ya hemos visto, pero este quizá más que los anteriores, es totalmente extraño, te pido que nos ilumines. Porque si podemos entender el concepto de este texto, creo yo entenderemos la idea de toda la Biblia.
el concepto más profundo y sagrado de la Biblia. Esa idea que tú has entrado a un pacto con nosotros. Sin embargo, este pacto es extraordinario y es diferente. Y te pido que nos enseñes de qué manera lo es. En nombre de Jesús. Amén. Si te pones a pensar en todas las religiones que existen, algunas personas podrían decir que a grandes rasgos son lo mismo, que enseñan ética, que enseñan sacrificio por un bien mayor. Sin embargo, aunque esa es la actitud más común, que todos los ríos desembocan en el mismo mar, no es lo que enseña la Biblia. Particularmente Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué diferencia el cristianismo y por ende a Jesús de las demás religiones o de los demás caminos? Yo creo que en esta historia lo vemos. Y esto es que en su modo más puro, el cristianismo no es un set de éticas, no es un conjunto de moralidad, es algo totalmente diferente. Estoy estudiando ahorita en la universidad el tema del Islam. Y es curioso cómo en el tema del Islam es de máxima prioridad el observar ciertas cosas, los 5 pilares. Es imposible ser musulmán si no observas los 5 pilares. Ese es el epicentro de lo que es ser musulmán. Estaba escuchando, me salió en un reel hace poco a un sacerdote católico que dijo, es importante que todos los católicos sepan que es necesario observar los sacramentos para ser salvo. Se me hizo interesante porque normalmente no se enfatiza eso ya en la Iglesia Católica, es algo que siguen creyendo, pero no es algo que se enfatiza. Pero este sacerdote católico lo dijo con mucho énfasis. Prácticamente no dijo, la fe no es suficiente, pero dijo, necesitas observar los sacramentos para ser salvo. Sin embargo, el cristianismo en general, pero lo que dije al principio, protestantismo en particular, es esto. Nuestra fe es que Dios lo hace todo. Y sé que eso suena demasiado extremista. Y muchos correrán luego a pasajes que dicen, por ejemplo, Jesús hablando con sus discípulos, si me amas, guarda mis mandamientos. Sin embargo, aunque la Biblia sí enseña un código de ética y sí enseña un conjunto de mandatos y preceptos para una vida sana y sagrada y con una mira a mejorar la tierra y a mejorar nuestras relaciones. Todo eso es cierto. Sin embargo, en su eje, el cristianismo no es haz. El cristianismo es cree que ya se hizo. Cree que Jesús ya obró a tu favor para rescatarte y que no hay nada que tú puedes aportar a esa relación correcta con Dios salvo creer. La única obra que hace el cristiano que tiene mérito es simplemente confiar, es simplemente descansar, es simplemente estar dispuesto a decir no entiendo cómo, pero no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y creer que si Dios ha elegido mostrar misericordia a ti, su sacrificio basta. Y creer en Él es lo único que Dios espera de ti para la salvación. Ahora, podríamos hablar de cómo la salvación te transforma y te hace una nueva criatura. Sin embargo, no es el énfasis del texto. El énfasis del texto es que Abraham, dormido, recibió esta visión. Lo explicaré en un segundo, pero nada más como que mantén esta idea en tu mente, que el cristianismo, y no en el Nuevo Testamento únicamente, el cristianismo desde el Antiguo Testamento nos presenta que al que cree y no obra, su fe es contada por justicia. Eso es una cita textual de Romanos 4, creo. Quizá 3. No, 4. Quizá 3. Empezamos en versículo 1. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Lo primero que vemos es después de estas cosas. ¿Qué cosas? Te recuerdo el mensaje anterior, que es que Abraham fue a la guerra contra
Kedorlaomer y lo derrotó. Y le dio el diezmo de lo que tenía a Melquisedec y escogió Melquisedec en vez de Sodoma. Tuvo una gran victoria militar, tuvo una aparente victoria moral. ¿Por qué le dice entonces Dios, no temas? Es curioso que después de grandes victorias siempre hay un sentimiento de intimidación. Uno de los momentos más vulnerables para el cristiano es después de un acierto. Por dos razones. Uno, es posible que se te suba el orgullo, pero eso no es lo que estamos viendo aquí. Dos, cuando tienes una gran victoria, hay algo que se llama el síndrome de impostor. Ahora no soy psicólogo, entonces no pretendo ser experto en temas de síndromes, pero el síndrome de impostor es que cuando aciertas o cuando creces, sientes que no perteneces. Sientes que estás fingiendo un poco. Jordan Peterson, un psicólogo que escucho un poco, dijo que nos sentimos como impostores porque de cierta forma lo somos. Cuando ascendemos a un nuevo plano, quizá en tu empresa, te ascienden y sientes que no sabes lo mismo que los demás saben, y es cierto porque ellos tienen más tiempo y experiencia. Ahora, lo que sucede, y es muy extraño, y no sé explicarlo, porque quizá no soy psicólogo, sin embargo, después de un gran acierto o una gran victoria, muchas veces la reacción no es una de fortaleza, la reacción no es una de vigor, la reacción no es una de estabilidad. La reacción es una de nerviosismo, es una de intimidación, es una de incertidumbre, es una de temor. Entonces, después de su más grande victoria hasta ese momento, Dios se acerca a Abraham y le dice, no temas, porque es en los aciertos que de repente provoca una incertidumbre inexplicable que necesitamos vencer confiando en la presencia de Dios, confiando en el acompañamiento de Dios. Entonces Dios le dice, no temas. ¿Y cuál es la razón que le dice que no temas? Yo soy escudo. Abraham necesitaba ser recordado después de una gran victoria, que no debe de descansar en sus éxitos del pasado. Esa es una de las tentaciones también. Cuando tienes aciertos, es fácil pensar que tú fuiste quien provocó esos aciertos. Pero lo que le dice Dios a Abraham es, yo soy tu escudo, yo soy tu protección. Después de una gran victoria, debe de ser seguida por gran confianza. Después de un acierto necesita ser seguido por quitar los ojos de esos aciertos y colocarlos en Dios en agradecimiento, diciendo, ese acierto no fue el producto de mi fuerza, porque si crees que es el producto de tu fuerza, dice el Nuevo Testamento, que el que piensa estar firme, que mire que no caiga. Si tú te elevas y te inflas y asumes que eres la última coca del desierto por un gran acierto, te colocas en un lugar extremadamente vulnerable espiritualmente. Necesitas reconocer que Él es nuestro escudo. Y dice, tu recompensa será muy grande. Ahora, algo curioso, y de lo que he visto, más o menos la mitad de las traducciones lo traducen de una forma y la otra mitad lo traducen de otra forma. En el hebreo original, al parecer, se lee así, yo soy escudo para ti y recompensa muy grande. Entonces es un poco ambiguo de qué es lo que quiere decir. Y algunos llenan los huecos y ponen, tu recompensa será muy grande. Que la verdad sí queda con las promesas anteriores de fama, de una gran descendencia, incluso la promesa de ser grande. Sin embargo, es posible que una traducción más correcta sería yo soy escudo para ti y tu recompensa muy grande. Que lo que Dios le está diciendo a Abraham y lo que Dios está intentando hacer que Abraham acepte es que la recompensa es Dios. Que lo que he visto, considerando detenidamente la vida de Abraham, es que aún en sus aciertos hay motivaciones erróneas.
Entonces su acierto más grande hasta ahorita ha sido el darle el diezmo a Melquisedec. Si no viste el mensaje anterior, lo tienes que ver para tener un contexto. Y uno pensaría que esta es una gran victoria, pero la verdad es que eso viene justo después de que le dice al rey de Sodoma: no me des riquezas porque no quiero que los demás piensen que tú me enriqueciste. Eso es orgullo. Eso es diferente a decir, quiero que Dios se lleve la gloria. Lo que está diciendo es, no quiero que tú te lleves la gloria. Entonces Abraham, aún en sus aciertos, muestra unas motivaciones y una condición del corazón que no es correcto. Lo que Dios le está diciendo es, no pongas la mira en la recompensa más allá de mí. Yo soy la más grande recompensa. Muchas veces nos acercamos a Dios con la anticipación de cuáles son las cosas que Dios nos puede llegar a dar. Y nos olvidamos que la mayor recompensa no es lo que está en la mano de Dios que nos quiere dar. La mayor recompensa es Dios mismo. Es cercanía con Él. Y estoy convencido que si podemos aceptar de todo corazón que lo más valioso que podemos tener en esta vida es Dios, las demás cosas que intentan distraernos o jalarnos o seducirnos se van a ver tan patéticas y diminutas porque estamos disfrutando al creador del universo, a la fuente máxima de vida. Y cuando Dios mismo es su recompensa, todo lo demás entra en un orden. Le dice, yo soy tu escudo, yo soy tu recompensa. Dios no es un medio para el fin. Dios no existe para proveerte tus máximos deseos si tus máximos deseos no son Él. Dios existe para satisfacer tu máximo deseo, porque aunque tú no lo sepas, tu máximo deseo es ser encontrado por tu Creador. Versículo 2 dice, oh Señor Dios, Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo soy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Una vez más, eso nos demuestra que Abraham, el padre de la fe, tiene cierta inmadurez. Porque en vez de celebrar que Dios es su recompensa, y si los traductores de la NBLA o la Reina Valera, que los dos dicen tu recompensa será muy grande, aun si esa fuera la mejor traducción, ¿por qué no confiar y saber, ok, eso está en manos de Dios? Empieza a reclamar y dice, no reclamar, quizás reclamar es muy fuerte, pero a cuestionar. Si esto es cierto, ¿por qué no tengo hijos? ¿Por qué mi siervo va a ser mi heredero? Versículo 3. Además dijo Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Y una vez más, no quiero ser demasiado severo con Abraham, pero creo que la tendencia ha sido ser demasiado celebrador hacia Abraham y verlo como una persona que tiene algunas fallas y no ver que aún en sus aciertos hay muchas fallas. Dice que uno nacido en mi casa será heredero. ¿Qué es lo que está haciendo? No está tan preocupado en el cumplimiento de la promesa de que su descendencia iba a bendecir a toda la tierra. Su preocupación es, hey, soy multimillonario y le voy a tener que heredar mi dinero a otra persona. Se va a salir de la familia. Una vez más, una preocupación por lo económico. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Qué versículo tan más hermoso, que no solamente le confirma con su palabra, sino que le da un ejemplo. Que el universo mismo fue creado con la intención de que cuando salgamos de noche a ver las estrellas, sepamos la grandeza de Dios. Y para Abraham, que le pudiera dar un ejemplo de que Dios le pudiera dar un ejemplo a Abraham del plan que tenía para su descendencia. Y ese es el versículo clave. Y Abraham creyó en el Señor y le reconoció por justicia. Abraham creyó en el Señor. Si ves el Nuevo Testamento, varias veces se cita este versículo. El más famoso es en Romanos, que dice que Abraham es un ejemplo de salvación. Y la verdad podría pasar una hora hablando de cómo Abraham es ejemplo de salvación. Pero lo que dice grandes rasgos Pablo, el autor de Romanos, es que Abraham es el ejemplo perfecto de que la salvación no es
por obras y que tu maldad no te descalifica. Lo explico. Abraham es el padre de la fe, es quien va a casi ofrecer a su hijo en obediencia a Dios. Es una persona que tanto los hebreos como los cristianos lo vemos como la figura que es el patriarca. Sin embargo, lo hemos visto muy repetidas veces o de muchas formas en esa serie que Abraham tenía muchos desaciertos. Incluso él era idólatra. Incluso esto viene antes de la circuncisión, es otro ejemplo que da Pablo en Romanos. Entonces, si ser malo te descalifica, Abraham no podría ser salvo. Y si ser bueno te justifica, entonces hubiera ido a los aciertos de Abraham. Sin embargo, aquí dice que la forma que Abraham fue salvo, y ahorita voy a explicar eso, es que creyó en el Señor. ¿Y de qué forma fue salvo? Salvo es más un concepto del Nuevo Testamento, pero una vez más el Nuevo Testamento usa a Abraham como ejemplo de esto. Dice que Dios le reconoció su fe por justicia. Eso es algo que en el Nuevo Testamento se llama justificación. Y los teólogos lo llaman justificación por fe. Eso significa que cuando tú crees las promesas de Dios, aplicándolo directamente a esa historia, Dios ve esa fe y en vez de ver fe, ve pureza. Cuando Dios ve que tú decides creer en las promesas de Dios, eso satisface su estándar y ahora te ve como si fueras justo. El Nuevo Testamento es mucho más explícito que simplemente este ejemplo. El Nuevo Testamento lo desarrolla para decir que cuando nosotros tenemos fe, la justicia de Dios es atribuida a nuestro favor. Es reconocida. Me gusta esa palabra que usan la NBLA. Que Dios te ve y no reconoce ni lo bueno ni lo malo. Reconoce en ti la justicia de Dios. Es lo que dice también Pablo en Filipenses, y no ser hallado en mi justicia, que es por la fe, por la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe. Eso se llama imputación. Sé que suena como grosería, pero imputación es cuando Dios coloca en tu cuenta bancaria de buenas obras, todas sus buenas obras. De tal modo que cuando Dios te ve, no únicamente te ve como si fueras un pecador perdonado. Dios te ve como si completamente y perfectamente hubieras hecho todas las buenas obras disponibles para hacer. Como si fueras tan perfecto como Jesús. Por eso dice, hallado en no mi justicia, sino la justicia de Dios, que es por la fe. Esta es la diferencia más grande, un cisma entre el cristianismo y cualquier otra religión. Porque el cristianismo dice, cuando tienes fe genuina, cuando tienes fe real, Dios atribuye a tu cuenta todas las buenas obras que pudiste haber hecho y no hiciste. Y te ve como si fueras perfecto. Una vez más, las personas luego van a querer brincar de eso. Ah, sí, pero tienes que hacer. Y a eso Pablo es tan enfático que dice, al que no obra, sino cree. Ahora, no estoy diciendo que Pablo mismo lo dice. Entonces, ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Pero la motivación para hacer lo correcto no es para que Dios te salve, sino es un agradecimiento porque Dios ya te salvó. Lo que te salva no son tus obras. Tus obras son el resultado de la salvación. Es la confirmación de la salvación, pero no el preámbulo y ni siquiera una condición. Ninguna buena obra. La única obra, para citar una vez más Romanos, es que seamos obedientes a la fe. Que realmente creamos. Y Abraham creyó. ¿Y en qué creyó? En las promesas de Dios. Pero para nosotros el Nuevo Testamento es muy específico. En lo que creemos es en el sacrificio de Jesús a nuestro favor para perdonarnos de nuestros pecados. Si tú realmente crees en lo que la Biblia describe como el sacrificio de Jesús en la cruz, y lo ves como el justo siendo castigado para llevar a los injustos a Dios, y lo crees de todo corazón, entonces Dios te ve como si fueras perfecto. Versículo 7. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, oh Dios, ¿cómo podré saber que la poseeré? Tomo un poco de agua, mi vaso de los Chargers.
Perdón si en el podcast se escucha asqueroso eso. Ok, entonces, el versículo 6 celebra la fe de Abraham y lo primero que hace es que tiene dudas. ¿Qué nos demuestra eso? Tu fe no tiene que ser perfecta para que te salve. Necesita estar colocada de manera genuina en Dios, en Jesús, en el mensaje de la cruz. Hay un ejemplo de Jesús, que hay un hombre que tiene un hijo endemoniado y Dios le dice, ¿crees que tu hijo será libre? Y el Señor le dice, sí, pero ayuda a mi incredulidad. Nuestra fe no es perfecta, pero necesita descansar en un ser perfecto. Entonces Abraham tiene fe salvadora, sin embargo no tiene una fe perfecta, tiene una fe con dudas. Tim Keller dijo eso, que en paz descanse, acaba de fallecer uno de mis autores, teólogos, pastores favoritos. Tim Keller dijo esto, la duda no es lo opuesto a la fe. La duda es donde se ejercita la fe. Cuando tienes fe, no significa que jamás vas a dudar. Pero cuando llegan las dudas, es la oportunidad, es la resistencia necesaria para poder desarrollar el músculo de la fe. Versículo 9, y aquí es donde empieza lo súper extraño. Y el Señor le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y Abraham le trajo todos estos y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. Tú puedes decir, ¿de qué está hablando? Es una de las cosas más chidas de los historiadores y los arqueólogos cuando ven la Biblia, es que la Biblia no es mitología. Para algunas personas puede serlo, pero la Biblia narra hechos reales que se pueden confirmar, externos a la Biblia. Y uno de esos actos que se puede confirmar externos a la Biblia es que uno de los ritos sumarios antiguos es algo que la historia, la arqueología ha podido confirmar externo a la Biblia. Es que para hacer un pacto tomaban una serie de animales, los partían a la mitad, hacían como un pasillo entre los animales. Entre los animales estaban todas las entrañas. Las personas se quitaban el calzado y caminaban con sus pies entre las entrañas, ensangrentándose los pies. Y así es la forma que hacían pactos. Y sé que eso se escucha muy extraño. Y a lo mejor para un sumario de hace 4,000 años, si tú les dices, la forma que hacemos los pactos es que apretamos la mano y luego tomamos tinta y ponemos nuestro nombre en una hoja con las condiciones, diría, ¿y eso qué? ¿Eso de qué forma te ata a hacerlo? La razón que hacían esto es porque al matar los animales y al caminar los dos entre los animales, lo que estaban diciendo es que el que de este pacto no cumpla su parte, que los dioses, que las fuerzas, en este caso que Dios, los haga como uno de esos animales. O sea, era una forma de jurar por mi vida. Y si no, así como despedazamos esos animales, que sea despedazado yo. Una vez más, para una mente antigua, eso es la forma más gráfica de entrar a un pacto con una persona. Ahora, ¿por qué dice que estaban animales ahí de rapiña intentando comerse los cadáveres y que Abraham los ahuyentaba? Lo que eso nos demuestra es que del momento que Abraham obedece, al momento que Dios le responde, tarda tanto tiempo que los animales empiezan a descomponer, que empiezan a oler, que empiezan a traer a animales de rapiña, a carcoñeros se dicen, los que comen cadáveres de otros animales. Entonces, Abraham los ahuyenta. Entonces Dios tarda. Pero después de un tiempo, versículo 12, dice, a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham y el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Vemos aires del Evangelio, que el Evangelio es la luz de Dios venciendo las tinieblas. Y dice que hay una oscuridad temible que cae sobre él. Y está dormido. Entonces, Abraham dormido, Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después de ahí saldrán con grandes riquezas. Tú
irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Entonces, es algo que vamos a desarrollar más a un futuro, pero Génesis va ligado al resto de la Torá, que no debemos de interpretar Génesis como un libro único, sino como un libro dentro de una secuencia de 5 libros más. Hasta ahí voy a decir mucho más que podría decir, pero no quiero perder el hilo. En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado hasta el colmo la iniquidad de los amorreos. Una cosa más que quiero explicar ahí es que cuando personas dicen cómo Dios pudo haber destruido a esas naciones, la forma que lo justifica el Antiguo Testamento es que Dios les dio 400 años para arrepentirse y decidieron no arrepentirse. Una vez más, no es el tema, lo podremos ver. De hecho, si quieres, di toda una serie de llamado, creo que Dios de paz y Dios de guerra, basado en el libro de Josué, una serie que di hace como 10 años en Horizonte. Por ahí está, y a gran detalle hablo de eso. Pero dice que no ha llegado el colmo la iniquidad de los amorreos. O sea, que Dios todavía les está dando tiempo para que se arrepientan. Versículo 17. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto y hubo densas tinieblas, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Perdón que tome agua otra vez, es que siento que estoy aguantando una tos. Y una vez más, si en el podcast se escucha terrible esto, discúlpame. Lo vuelvo a leer. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Una vez más, debemos de leer Génesis a la luz de Éxodo. Mi mismo autor, y en la antigüedad, Génesis a Deuteronomio, no eran 5 libros diferentes, era un libro largo. En aquel día, entonces, ¿qué significa esto? Que Dios en Éxodo guía al pueblo de Israel como una nube y como un pilar de fuego. Entonces aquí vemos que se apareció como un horno humeante y una antorcha de fuego. ¿Y qué es lo que hace? Pasa entre los animales. Leo el próximo versículo y después lo explico. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esa tierra desde el gran río de Egipto hasta el río grande Éufrates, y después nombra las naciones que vivían ahí en ese momento que ellos iban a despojar. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Dios hace un pacto con Abraham. ¿Y de qué forma? Abraham dormido. ¿Qué significa esto? Dios está haciendo muy claro que el pacto que tenía hacia Abraham no era bilateral, sino unilateral. Y sí van a haber pactos bilaterales, que si ellos no cumplen, Dios no va a cumplir. Sin embargo, este es un pacto que no es bilateral, es unilateral. Abraham dormido no participa en el rito, no se pasean juntos los dos. Se pasea únicamente la presencia de Dios entre esos animales. ¿Qué es lo que está diciendo? Y sé que eso se escucha muy fuerte, pero el Nuevo Testamento es claro que aunque se escucha fuerte, eso es la realidad. Dios no espera nada de ti. No puedes contribuir ni un gramo a tu salvación. No puedes contribuir ni una onza a cómo Dios te ve para bien o para mal a través de tus acciones positivas o negativas. En lo único que aportas es en tener fe, y muchos pelearían que aún esa fe es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia a través de la fe, y eso no de ustedes, es un regalo de Dios. Hay 2 formas de leer eso: que la gracia no la provocamos, es un regalo de Dios, o que la fe incluso es un regalo divino. Entonces, que aún eso lo recibimos. Lo único que puedes aportar a la salvación es tener fe. Abraham estaba dormido, Dios hizo todo. ¿Y cuál es el pacto? El pacto es: si incumplo, que muera. ¿Qué es lo que estoy diciendo Dios? Soy incapaz de cumplir. Sin embargo, es posible, y no muchos teólogos, cuando estaba investigando este mensaje, no muchos teólogos lo ven así. Pero me hace pensar, en esos pactos era si uno de los dos no cumplía, quien no cumpliera va a ser destrozado. Dios dice: yo no voy a incumplir, pero me pregunto si la crucifixión en cierta forma es porque Abraham no cumplió, Isaac no cumplió,
Y Jacob no cumplió. Y David no cumplió. Y Salomón no cumplió. Y tú no cumpliste. Y yo no cumplí. Y que Dios dice, casi, si uno de nosotros dos falla, voy a morir. Y tú y yo fallamos. Y Dios a través de Jesús estuvo dispuesto a enfrentarse a la muerte que nosotros merecíamos, a la oscuridad que nosotros merecíamos, al tormento que nosotros merecíamos, a ser despedazado como nosotros merecíamos serlo. Porque ese es un Dios no solamente que ofrece constancia y fidelidad hacia nosotros, sino que ofrece remediar la situación cuando nosotros mismos fallamos. Piensa eso un segundo. Dios no solamente ofrece fidelidad de su parte hacia ti, ofrece hacer lo necesario para restaurarte cuando tú caes. ¿Y qué es lo que fue necesario? La muerte de su Hijo. El sangrar, el ser partido en dos, el ser despedazado. La forma que podemos estar bien con Dios no es por nuestro esfuerzo o nuestro mérito o nuestro desempeño o nuestras obras o nuestras habilidades. La forma de estar bien con Dios es que Dios nos vio en nuestra condición ajena a Él y es en ese momento que Él decidió venir a morir por nosotros. En esto se conoce el amor de Dios, que nosotros siendo pecadores, ahí Cristo murió por nosotros. Padre, te pido que nos ayudes a creer esto. Que tú nos salvas no por una reacción a nuestro mérito, o nuestro esfuerzo, o nuestras obras, o nuestra habilidad de hacer algo bien, sino a pesar de que somos caídos y fluctuantes y débiles, aún a pesar de todo eso, tú nos salvas. Te damos las gracias infinitas, porque no lo merecemos. Amén. Dios bendiga.